crujieron las piedras. Entre temblores nacieron las crestas de la Sierra Plegada. Nació también una gran llanura. Hace 150 millones de años, 3 meses y 13 días. Las cumbres azules se elevaron. Entre espasmos y contracciones se abrieron paso. Formaron las cimas y las barrancas. Dejaron los lechos listos para el fluir del río. Los gritos de la parturienta formaron valles, arrojaron piedras, crearon cavernas, mesetas, cañones. Así, el fondo marino se elevó, trajo consigo caracoles, contrajo cuerpos petrificados y los huesos del gran plesiosaurio quedaron en lo alto de la montaña. Entre la arena descansan las osamentas de los gigantes. Los temblores del parto crearon paredes de piedra, corredores por donde hoy fluye la serpiente de agua. Como dos brazos, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental abrazaron a la planicie y dejaron la llanura costera del Golfo y el Pacífico a sus costados. Entre montañas azules y tierra colorada, atrajo a su seno hijas e hijos que encontraron abrigo en sus cuevas de montaña y se abastecieron en sus abrevaderos. En las cuevas de la sierra, las paredes de caliza se llenaron con pigmentos de óxido y carbón. Las paredes margas y areniscas de la zona de llanura fueron marcadas por el incesante golpeteo que dejaron los petrograbados. Es cielo transformado en sedimento, tiempo comprimido en materia, bibliotecas líticas a cielo abierto, gestos rituales que se resisten al olvido, un evento suspendido, golpe tras golpe, el ritmo, la repetición, tiempo convertido en gesto. Algo persiste más allá de nuestra escala, una sombra que se mueve entre los matorrales. Es la presencia de un borrado. ¿Cuántas cavidades fueron construidas? ¿Cuántas paredes fueron cargadas? ¿Cuántos guijarros se necesitaron para nivelar el altar? ¿Cuántos soles miraron con cuidado para colocar el gnomo? ¿Cuáles constelaciones aparecían cuando nacieron los venados? ¿Cuáles cometas quedaron marcados en las piedras? Puntos y líneas de luz que rayan el manto, imágenes que viajan en el tiempo, mirar arriba. Sin duda, aquello que vemos nos devuelve la mirada. Escuchar la piedra, leerla como un poema, una canción o un cuento sobre las flores y los insectos, sobre los gigantes que caminaron antes, sobre los grandes torrentes que lo arrasan todo, sobre la calidez del sol, sobre los frutos que regala el verano, sobre los animales que entregan su carne y su piel. En el frontón de Piedras Pintas, en Parás, en la zona de derrumbes, en Iturbide, en La Calzada, en Rayones, Loma de Barbechos y la Loma del Muerto en General Terán, en el Monte Uma en China, La Morita en Villaldama, Presa de la Mula en Chiquihuitillos y Boca de Potrerillos en Mina, Icamole, Cueva Ahumada en García, Mesa de Catucanos en Lampazos. En más de un sentido somos cuerpo y territorios de tierra y agua, seres anfibios marcados por el huracán, la tormenta, el rayo.
el trueno, el río, la lluvia, el estero, el ojo de agua. Los afluentes de ríos trazan múltiples brazos que se juntan y se separan. Un sistema acuático por el que la vida vuelve al mar y permite la regeneración de vegetales, de animales, de gente. Este ciclo de eterno retorno de las cosas del mundo era vital para los pueblos recolectores, cazadores y pescadores de la región. Bandas tribales, clanes totémicos, los truenos, los aguaceros, los macatihuire, río que lleva fuerza, los nazas, los agua clara de río, los sombras, los pacaranihuara, agua que llueve, los por dónde viene el aire, los estrella grande, los pacacnomo, que viven junto al agua bañándose, los tierra blanca, los tierra amarilla, los peñasco blanco, los tierra colorada, amacho chinihuara, los piedras coloradas, los piedras chiquitas, los ciénegas, los cabezales, los gente que vive en la loma, los que viven en las barrancas, los cerros puntiagudos, los cerros agujerados, los montes con espinos, los lomas espinosas, los anda el camino, los crudos, los casas chiquitas, los abazos y viguara, tierra colorada, los mezquites, los cenizos, los nopales, los carrizos, pahuiguaras, los sabinos grandes, los álamos padrillos, los chapotes, los tule anchos, uña, patama, los encinos, los chimicuguara, arbustos chiquitos, los tóconos, los garzas, los pajaritos, los gavilanes, los lechuzas, los cuervos, los guajolotes, los pauranes, amaquia, piñimen, patos que andan en el agua, los codornices, los pericos, los pajaritos colorados, los opilotes que vuelan, los autecacahuemes, pájaros que andan en el agua, los conejos, tortugas, los jabalí, los venados ayahuara, los murciélagos, los tejones, los berrendos, los perros come venados, los carucapanos, perros de agua, los negros, los mulatos, los pitos, los blancos, los flechas, los cueros quemados, los borrados, los cuchillos, los antiguas varas de flecha. De esta búsqueda. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Sí, sí, sí. Desde el inicio de esta búsqueda nos dijeron que no había vestigios suficientes para imaginar a los pueblos nativos y su cultura. La brecha del tiempo, la del lenguaje, el exterminio sistemático. Nosotros no somos ni historiadores, ni antropólogos, y mucho menos arqueólogos certificados. Pero sí nos documentamos y nos acercamos a aquellos que buscaron antes que nosotros. Eso sí, todos nos dijeron lo mismo. Están locos. En mi caso, esta búsqueda comenzó incluso antes de que yo me diera cuenta. Ese soy yo a los 15 años. Casi desde la infancia le tomé el gusto por pintar paredes y dejar mi huella en la ciudad. Huir de casa, saltar la barda, caminar Monterrey de noche para reunirme con otros que disfrutaban de lo mismo. Rayar paredes. Aunque nos dijeron que no se podía, nos aferramos en seguir
seguir la huella de los borrados, recoger el cascajo y caminar para imaginar historias, danzas y cantos, puro teatro, aunque la realidad es que tampoco somos actores. Todavía me acuerdo de mi primer baile. Nos quedamos a dormir en casa de mi amigo Daniel. Esperamos a que pasara la medianoche para huir de casa. Bajamos por las escaleras sin hacer ruido y cuando cruzamos la puerta festejamos como si hubiéramos cruzado un umbral. La libertad, el sueño nómada. Esa noche lo rayamos todo. Caminamos hasta tomar el camión nocturno y en cada parada se iban sumando aliados a nuestra nueva tribu. La banda, la clica, unión de locos, el símbolo. Ya en el baile, sonido de tambores, la rueda de la cumbia, el cuerpo girando como contraseña. Nos dijeron que del exterminio no quedaba nada, pero nosotros nos negamos a creer. Mi mamá no sabe por qué le tomé el gusto a la música colombiana, si ella dice que me ponía música clásica desde que estaba en la panza. Tampoco nunca entendió por qué a veces portaba un rosario o un escapulario, si tú ni estás bautizado. Nosotros pensamos que en el ritual religioso permanecen algunos gestos ocultos de aquellas culturas, en los danzantes bajando del Santo Madero, en los que dan vueltas todavía en el fuego de higueras y los que siguen danzando en la Basílica de Guadalupe. Todavía en esos gestos hay algunos vestigios de esas culturas, guaraches de palma, faldas de carrizo, sonajas, arcos, tocados de plumas, la rueda, el fuego.
En medio del estruendo de los tambores se asoman gestos de guerra. Una insurrección simbólica dentro del ritual religioso. En los cuerpos de los danzantes se manifiesta la voz de los que no obedecían la ley de los padres ni de los reyes de otras tierras. De los que no rendían tributo, los que no tenían iglesia, pero tenían su baile. En el norte, la danza de los matachines parece guardar esa memoria desplazada. Pasos agachados, giros rápidos en alerta, antiguos ritos de supervivencia camuflados a plena vista. La sonaja marca el pulso del corazón y el arco que aún portan algunos danzantes recuerda que la identidad no se ha extinto, solo se ha transformado. En la búsqueda de las huellas nativas encontré la guerra, pero también la persistencia, símbolos que no desaparecieron, solo cambiaron de superficie. Tomaron la cruz y le quitaron el significado. Nos quitaron los puntos cardinales y nos dieron la penitencia. El padre Arlegui aseguró que los nativos eran casi como ver un espectáculo deforme. Son el retrato vivo de los demonios, con imágenes tan feas y horribles que causan pavor a quienes los miran. Y aún las bestias tiemblan y se espantan a su vista. Son de corta capacidad, sin ningún discurso, prontos a hacer cualquier mal o traición. Y si hallan la ocasión, no la pierden. Incitados a votar, es gente mentirosa, vana y enemiga de todo lo criado. No cultivan la tierra, no siembran, viven libres en ociosidad, raíz de todos los males en los que están sepultados. Párenle, venados. Bájenle 2 rayitas a sus grafitis, a sus danzas y todo eso. Bájenle. Tranqui. No todo fue guerra. No éramos tan malos como los cronistas dicen que éramos. Éramos peores. Mucho peores, diferentes. Clanes totémicos cuyos ancestros fueron piedras, animales, vegetales, minerales, astros, viento, agua, tierra, sol. Nuestro canto es verdadero como el sol que está alumbrando. ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? Tribus cuyos espíritus tutelares cantaron y danzaron en el principio del tiempo durante la época del sueño, cuando todo era oscuridad y el brillo de los astros estaba amarrado con unos cueros. Al elevar tu mirada al cielo y al infinito y veas brillar los astros, nuestra alma estará contigo. Los trazos en la piel, la roca y las paredes son las espirales de canto de nuestras historias, las rayas del destino. Pintos, rayados, borrados, aculibrinados y barreteados, portamos los símbolos de la creación que formaron el territorio. Cada verso y raya eran llanuras, cerros, arroyos, mares, cielos. Somos de una montaña y un río que están vivos. Vivimos sobre la tierra y ya de muertos nos tapan. Y si el clan nos pinta una raya, al destino nadie escapa. Estamos desaparecidos, pero nunca olvidados. Los símbolos que no entendieron o quisieron borrar son mapas, partituras. Nuestras líneas y pinturas son cuerpo, canciones y territorio. El ritmo y sonido de la voz, la sonaja, la flauta, el raspador y el arco ordenaron la creación. Luego todos los seres danzaron. Cantando, no hay reproche que nos duela. Se puede maldecir y bendecir. Con música se alumbran las estrellas y al sol se le hace tarde para salir. Vivimos sobre la tierra y ya de muerto nos tapa. Nunca dejamos de bailar, porque
se detiene la rueda del mitote y de la cumbia, caerían los pilares que sostienen la tierra. Hasta la fecha, invocamos la danza de la creación y de los espíritus, lo mismo en lo alto de los cerros que en la periferia de las ciudades norteñas. Es muy simple, se trata de danzar o morir. Nuestros ancestros no contaban el tiempo de forma lineal y eran tan viejos que recordaban el principio de las cosas del mundo en forma de un aborigen rayado agarrando cura y cantando sobre la nada. Dicen que echando mentiras salen verdades. Eran tan viejos que los abuelos de sus abuelos conocieron al Cerro de la Silla y la Sierra Madre Oriental cuando estaban chiquitos y tenían el tamaño de un hormiguero. Un tiempo en el que todo estaba suspendido. Las viejas tribus eran incontables como estrellas hay en el cielo. Nadie podría cantar una sola historia o todas las historias de las tribus. La galaxia de galaxias aborigen. Pero sí podemos esbozar algunas de sus constelaciones. 3 señas traigo para llegar a mi tierra. Son la luna, las cabrillas y la estrella marinera. Cuando los clanes tribales se dieron cuenta que no podían resistir o cambiar el nuevo orden de cosas, realizaron una retirada estratégica. Al llegar al imperio sedentario, se replegaron y se refugiaron en el territorio, en sus hermanos y ancestros míticos, rocas, pájaros, plantas, arroyos, lluvia, vientos, astros, fuego, cerros, llanuras. Como piedras andamos rodando por el mundo nomás dando vueltas, como el ave que vive cantando cuando busca el amor y lo encuentra. No se pueden extinguir los tatuajes, pinturas, grabados de los clanes, castor, río, luna, peyote, araña, pauraque, nutria, anacahuita, montaña, hormiga, la gente trueno, aguacero y palma. Esos clanes y espíritus están despertando y regresando. Incluso hay gente cantando las viejas canciones en lenguas dormidas. No están muertas, están dormidas. Ohuilteco, garza, come crudo, pamorano, quinigua. Yo siempre que voy al río por donde bajas al agua, he grabado tu nombre y el mío en la piedra que más te gustaba. Lo grabé a cincel y a martillo para que nadie lo borrara. Además, las viejas tribus de la región siempre tuvieron sus linajes, pinturas y tatuajes abiertos para quienes llegan de tierra afuera. Superponen e incorporan trazos, historias y cantos. Quienes llegan o recorren la tierra del Rombo y las montañas azules pasan a ser parte de los clanes totémicos locales si conectan o conviven con los seres humanos y no humanos del territorio, si caminan o se identifican con los parajes, si producen o consumen plantas, peces y animales locales, si se convierten en ayahuara, gente de la montaña o gente de un río en el río. En fin, como para muchos durante mucho tiempo no existimos o no fuimos nada, ahora empezaremos a hacer todo, un poco, o un poco del todo. Que no se apague la lumbre y que se haga una costumbre reír, también llorar. La palabra y la canción sostenían al mundo y nosotros no lo vamos a dejar caer. Con unos instrumentos que alguna vez se tocaron en lo que ahora es Nuevo León y que hemos tomado prestados de unas tribus norteñas, les vamos a desentonar unos corridos borrados.
laberintos de tierra erosionada, vías del tren, cardenches, llantas de tráiler, correcaminos, la llanura repleta de yucas, sombras de indios corriendo entre los matorrales. Mi papá iba mencionando los nombres de los pueblos que íbamos pasando para entretenernos. El Carmen, Abasolo, Potrero y su Hidalgo y su potrero erguido sobre la planicie, Mina, San José de la Popa, Pedernales y Espinazo. Siempre que pasábamos por ahí, mi papá decía, Katian nació aquí, Espinazo, en tierra. Luego seguía a Catita de Baján, San Lorenzo, el Retén de Castaños y finalmente Monclova. Ahí nos reuníamos todos, mis abuelos, sus 7 hijos y los hijos de sus hijos. Ir a Monclova significaba volver a mi estado salvaje, reunirme con mi tribu de primos, corriendo y explorando el patio. Allí había un árbol de aguacate criollo, 2 matas de piquín y el resto era pura tierra. ¿Y cómo entretener a la montón de huertos? Pues fácil, nada más bastaba con que nos echaran agua para hacer un lodo y nos la pasábamos todos los días enlodados, de pies a cabeza. Que si una resbaladilla, que si pasteles, peinados, tocados con hojas y ramas, lepes pachines. El regaderazo significaba volver a casa. Ahora que mis abuelos ya no están, mi tío Benayo es quien cuida la casa y sus recuerdos. Él es el único que sabe que hay en cada habitación, rincón y cajón de la casa grande. Los libros, las cartas, las fotos, fotos con gente, con rostros que se parecen al mío. Nuestro apellido es Williamson y según mi tío somos gente que viene de Texas y que antes venía de Luisiana y que mucho antes cruzaron el charco desde Irlanda. Nosotros nunca hemos estado allá, ni nadie nos ha invitado, mucho menos nos han ofrecido un terrenito. A mí mi papá me dijo que soy espinazo y yo con eso estoy bien. La última vez, platicando con mi tío, hablábamos acerca de los indios de Nuevo León, Coahuila, Texas. Él se sorprendió por mi interés y yo también por el suyo. Antes de irme, me hizo 2 regalos. Estos chuzos y una historia. Se las voy a leer. En 1938, una familia española que viajaba desde Castaños hacia Monclova fue atacada por un grupo de apaches lipanes. Varios miembros de la familia fueron llevados cautivos, entre ellos María y el niño Abelino, de apenas 7 años. Algunos cautivos fueron rescatados poco después, pero María y Abelino desaparecieron al norte con los apaches. 15 años más tarde, Abelino regresó inesperadamente a Castaños, siguiendo el consejo de un grupo. Él tenía 22 años y su presencia sorprendió a la familia, con rasgos mestizos y costumbres transformadas por los años entre los apaches. Poco tiempo después, llegó una carta desde Las Cruces, Nuevo México. Era María. En ella preguntaba por Abelino y contaba que había decidido permanecer con el pueblo con el que había vivido todos esos años. Había tenido un hijo llamado Victorio, quien crecía entre los apaches y era reconocido por su valentía. María rechazó regresar a Coahuila, incluso renunció a una herencia que le correspondía. Su decisión marcaba una ruptura con la idea de que la pertenencia está determinada únicamente por la sangre o el origen. Con el tiempo, su hijo
Hijo Victorio sería recordado como uno de los grandes líderes apaches del siglo XIX. La historia deja abierta una posibilidad incómoda para la narrativa colonial. La identidad no es solo un destino heredado, también es una elección, una forma de afiliación a través de la vida compartida por otros. Me gusta pensar que estos chuzos fueron usados por Avelino y por Victorio en alguna batalla contra los españoles. En aquellos laberintos que yo veía por la ventana cuando íbamos en la carretera. ¿Cuántas familias alimentaron estos chuzos? ¿Cuántos españoles derribaron de su caballo? Sobre los pintos, nos dice Martín Salinas en su libro Indígenas del Delta del Río Bravo. El nombre de pintos parece haber sido aplicado por los colonos a dos distintos grupos indígenas, quienes al ser vistos por primera vez probablemente vivían bajo condiciones nativas y ocupaban zonas diferentes. Uno cerca del Golfo, asociado con el bajo río San Fernando, y el otro con el bajo río Bravo. Al parecer, ambos eran denominados pintos porque estaban tatuados, aunque solo lo mencionan las fuentes que aluden a los del bajo Bravo. El tatuaje de estos grupos quizá no era tan acentuado como para haber sido llamado borrados, un nombre empleado en Nuevo León para referirse a los indígenas con dibujos elaborados que oscurecían considerables partes de su piel, especialmente la cara. Una nativa de Cerralbo fue capturada de niña por indígenas pintos y tatuada en parte del rostro para que, al morir, transitara sin problemas a la otra vida. Fue liberada ya de joven, pero conservó su tatuaje con orgullo hasta el fin de sus días. Así lucía una nativa nuevoleonesa durante la época colonial. Este es un retrato de fines del siglo XIX y principios del XX. Entre los pueblos nómadas del noreste de México, las marcas en el rostro y el cuerpo constituían un lenguaje visual de identidad y pertenencia. Los cronistas coloniales clasificaron a distintos grupos según los patrones de pintura o tatuaje que portaban. Pintos, rayados, acolubrinados, barreteados o borrados. Denominaciones que describían el tipo de líneas, ondulaciones o la densidad de los trazos que cubrían la piel. En el caso de los llamados borrados, la gran cantidad de rayas finas y paralelas sobre el rostro llegaba a difuminar sus facciones, lo que probablemente dio origen a su nombre. Líneas, puntos, flechas, formas, un linaje, una historia, los vínculos que cuentan las hazañas de los viejos parientes. Estas marcas se realizaban con pigmentos naturales obtenidos de tierras ocres, almagre, carbón vegetal o chapopote, mezclados con sebo de venado para fijarlos sobre la piel. Algunas pinturas eran temporales, aplicadas cuidadosamente con los dedos o con pinceles finos. Otras eran permanentes y se producían al rasgar la piel, con herramientas de pedernal o peinecitos con dientes de ratón, introduciendo carbón molido en las heridas para generar cicatrices oscuras y duraderas. Cada grano de polvo se diluía en la sangre, sanaba con los días y sellaba de por vida un código propio. Las fuentes coloniales registran que cada nación poseía patrones distintos de rayas y señales en el rostro y el cuerpo, compartidos tanto por hombres como por mujeres. Estas marcas podrían indicar pertenencia a un grupo, procedencia territorial o momentos rituales como el luto. Desde la infancia, el cuerpo se convertía en un soporte de inscripción cultural donde la identidad
quedaba literalmente grabada en la piel. Una indiezuela, por ejemplo, de la nación Icuana, de edad al parecer entre 10 o 15 años, tenía borrada la cara con 23 rayas, de un carrillo hasta el otro, y en la frente 11. 3 almenillas de 2 en 2 rayas encima de la boca y otras en la barba. Platicaban a mí unas gentes de Virgen de Guadalupe. ¿Acá en Linares? Sí, de Inés Bravo. Sí. Que habían cogido por ahí una india. Entonces se llevan al mayordomo ahí. El mayordomo se llamaba Pedro Guardarríos. Y entonces pues, por ahí la tuvieron y se amansó, se dominó con la gente allí. Y ahí la tenían en la casa grande. Ahí estaba la india que Allí cogieron una niña que se les quedó y duró muchos años ese niño por ahí, pero con licencia muy bien, ya salía y cuando volvía a la casa y la hicieron comer y se impuso. Pero luego un día se descuidaron y salió al río. Se iba a bañarse, fíjate que ahí estaba un caballo muerto. Y que le entra a comer carne de caballo y andaba entre la panza del caballo y come de los dentros del caballo. Luego que la vieron los vecinos. No, hombre, que van a avisarle a donde... carne cruda. Sí, así. Claro, que el caballo no se dieron un rato. Y fue a dar ella a poner y que se mete a comer adentro de la panza del caballo. Esa niña, cuando se veía lloraba y aullaba, pero ya no me aullaba y la necesidad de sangre vivía le daba de los gatos. Se puso una paliza, la golpeó, la bañaron, la lavaron bien, la golpeó. Y ya eran los cuatro. Pues el que le echaron, le dieron libre, pero bueno. Ya miró poco y dijo, ¡oh! Aquí derecho mi tierra. No amaneció y no la volvió a Mataron también indios, uno se mató solo, el que presentó en ese tiempo. El territorio y el cosmos todo eran la casa. Antes y después de ellas y cometas trazan ciclos de origen, sacrificio y renovación. Las nubes que van pasando se paran a lloviznar. Parece que se detienen cuando nos oyen cantar. El aire resuena en la palabra, gritos, canciones, así como en remolinos, tornados y huracanes. Espíritus errantes que mueven y transforman las cosas del mundo. Al fin se cumplió
el deseo que aquella madre quisiera. Ella quiso darle un beso antes de que se muriera. Y Dios le concedió que a su hijo le diera un beso de tierra. Intentaron borrarnos, pero nuestras líneas quebradas y rombos estuvieron en la mayoría de las fundaciones sedentarias. Villas, minas, ranchos, misiones, pueblitos de llega y vete, ciudades. Hubo manos pintas y rayadas en el Parto de Zacatecas, Mezquitic, Cerralbo, Saltillo, Mazapil, Matehuala, Monclova, Monterrey, Cadereyta, Reynosa, Matamoros, San Antonio. El territorio era vasto y desconocido para la gente nueva, así es que siempre estuvimos allí, acompañando, platicando, prendiendo el fuego, amarrando, aprendiendo, conviviendo, cantando. No todo fue guerra. Monterrey, lindo, quiero enviarte este suspiro. En mi delirio, en tu suelo siempre estoy. Le pido al cielo, a mi tierra, volver con vida y me despidan con música hasta el panteón. El tirar de la rueda y las flechas del tiempo hicieron que algunos perdieran la identidad tribal y se convirtieron en agricultores, pastores, mineros, soldados, artesanos, arrieros, vaqueros. Con el paso de los años, el progreso se fue viendo. Con gente de varias tribus se fue un pueblo construyendo. Con mina y ganadería, las tribus fueron creciendo. Sus nietos fueron los rancheros mestizos que emigraron a las ciudades para trabajar de obreros, comerciantes, médicos, albañiles, abogados, gente de razón, cooperativistas, investigadores, teatreros, etcétera, etcétera y eternamente etcétera. Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó. No ambiciono tampoco riqueza, la sangre borrada que traigo es mejor. Nunca olvidamos el canto de la tierra, el fuego, la lluvia, el viento, el gusto por la pesca, la caza y la recolección, el chile del monte, la barbacoa de pozo, el chicharrón de Catán, la flor de palma y lechuguilla, el mezquite y la barrocata, la carne de víbora de cascabel, de oso y garza. El ranchero muestra huellas de 1000 tropiezos y afanes. Durmió bajo las estrellas, cazó con los gavilanes, y aún porta la elegancia, y aunque vive en la pobreza, es gente de palabra, gente de la naturaleza. Intentar invisibilizar nuestras rayas y símbolos sagrados llegó con la gente de tierra afuera, los agricultores, los ganaderos, las casas de adobe y sillar, los pueblos, las misiones, el cristianismo. Teníamos miles de años en estas tierras y cuando vinieron los sedentarios, a eso también nos adaptamos. Sabíamos de casas fijas y grandes construcciones, pero no nos interesó mucho vivir en ellas. No nos causaban admiración las ciudades del sur. Nuestros templos y pirámides son los cerros, las montañas, los cantos y las palabras. Nuestros observatorios y calendarios están a cielo abierto. En el eterno retorno de las estaciones, en los solsticios de invierno y verano,
Te lo cambio, Tenorio Montero, por lo que amas bonito en la vida. Las cabrillas, también el lucero, de coleada del cerro de la Silla. Hasta la fecha, somos ranchos en movimiento. No es raro que algunas de nuestras montañas cambien de forma o lugar, así como cambian o se mueven las pinturas en nuestros cuerpos. Círculos concéntricos. Nuestro centro del mundo es una espiral con líneas cruzadas, trenzadas, amarradas, entrelazadas. Cruce de senderos, brechas, veredas. Somos sitios y lugares andantes. El polvo de estos caminos me trae recuerdos queridos de unos amigos que tuve. La choza nómada se levanta como principio y fin del camino. Aun cuando es cercada, renombrada y desplazada. De hecho, existieron grupos aborígenes con nombres relacionados. Los enemigos de las casas de adobe, la tribu de las casas chiquitas o la tribu de las casas de carrizo. Yo soy el hijo del campo. Soy igual que águilas reales. A mí me hicieron la cuna con cañas de los manzanos. Somos aquellos que llevan piedras, puntas de flecha, sonajas, plumas, varas de carrizo y pinturas con símbolos de agua para mostrar al mundo cómo era su morada. Lo que pasó en esta vida, nomás el recuerdo queda. La continuidad de la casa de ramas, carrizo, palma y lodo es una forma de resistencia. Primera línea de defensa en una lucha que libran dos cosmovisiones. Por un lado, la visión de las cercas que miden, dividen y encierran, con sus espacios fijos, mentales y materiales. Por el otro, el tejido de espacios abiertos hasta el infinito, encarnado en materiales nativos. Choza, la enramada, la palapa, el bajareque. Del corazón de una palma nacieron las Isabeles, delgaditas de cintura y de corazón alegre. Construcciones en las que no hay división tajante entre el adentro y el afuera, entre el interior y el exterior. Hogares móviles que no dejan que se apague la lumbre y permiten ver los astros, sentir el viento. La casa nómada y la cosmovisión primitiva que encarna no desapareció ni tampoco fue borrada. Permanece en algunas viviendas campesinas de la región y en las arquitecturas efímeras urbanas en su estructura básica, modular, triangular, circular. Caminaremos, cantaremos, grabaremos y nos rayaremos en círculos, rombos, espirales, triángulos, líneas onduladas y quebradas hasta el fin de los tiempos. Porque el mundo es grande, el mundo es viejo.
Con estas acciones invocamos al agua que corre debajo del cemento, al agua que recuerda su cauce incluso cuando el mapa ha cambiado su nombre. Imaginamos a la gente del mezquite y a los que quedaron esparcidos entre el polvo del desierto, mezclados con la cal de las misiones y con el agua de los cauces que fluían antes de la industria. Nombramos a los que caminaron antes que nosotros, a los que navegaron el río Bravo y habitaron ambos lados antes de la frontera. Los Venado, los Carrizo, los Tierra Colorada, hermanos de la Loma, de la Barranca, de la Ciénega, hermanos que aprendieron a leer el viento, a escuchar el paso de los animales en la noche. Pero llegaron las cercas, las escrituras, los mapas, las parroquias, los bautizos, las encomiendas, el albazo. Nos llamaron bárbaros, luego mestizos y luego nadie. Dijeron que los pueblos del norte habían desaparecido, que se habían disuelto en el polvo y en los pliegues de la sierra, que los nombres se habían perdido para siempre, pero la tierra recuerda. Recuerda los pasos alrededor del fuego, recuerda la piedra con la que se afilaban las flechas, recuerda el olor del mezquite quemándose en la noche, el dulce huizache en la primavera. Este territorio no es un paisaje vacío, es un archivo abierto, un campo de resonancia donde se guarda un eco. Y entonces las voces regresan, las sombras de indios entre los matorrales. Eso es la presencia de un borrado. Nos quitaron la lengua, nos prohibieron la danza, el canto y el mitote. Nos vistieron de lino, nos taparon el cuerpo, nos borraron el rostro, nos marcaron con números, con siglas, con códigos de barras. Nos borraron de los mapas de las oraciones, nos dijeron que éramos demasiado salvajes, demasiado libres. Nos arrebataron el cerro, el río, el mezquite, el eclipse, la palma. Nos quitaron la palabra, nos quitaron la lumbre y sembraron en sus crisoles. Nos bautizaron con nombres que no entendemos, nos encerraron en casas de concreto. Nos enseñaron una historia sin decirnos quiénes fuimos. Pero vuelve Avelino, vuelve con un rostro que no pertenece a un solo hombre, ni indio ni español. Su cara lleva la mezcla de dos y de varios siglos, la sombra del conquistado y la luz del conquistador, respirando en el mismo cuerpo. Vuelve con palabras rotas, con fragmentos de lengua recogidos en el camino, con nombres antiguos que sobreviven como brasas. Y cuando habla, no habla solo. Hablan detrás de él los ríos antiguos, hablan los huesos enterrados en el monte, habla el viento que pasa entre el carrizo, hablan los pueblos borrados, pero que nunca dejaron de existir. Nos urbanizaron, nos militarizaron, nos digitalizaron, nos uniformaron, nos evangelizaron, nos vendieron un rinconcito en el cielo a meses sin intereses. ¿Quién tiene derecho al canto? ¿Quién decide el nombre de un pueblo? ¿Quién traza la frontera del mito? ¿Quién conserva los restos? ¿Quién los clasifica, los archiva, los exhibe? ¿Dónde están ahora los Janambre? ¿Dónde caminan los Payaya? ¿Quién escucha todavía a los Comecrudo? ¿Quién conoció al último Aranana? ¿Dónde buscar a quien fue borrado? ¿Dónde están los cuerpos que no caben en esta república de concreto? Debajo de los nombres impuestos, debajo de las ciudades, debajo del ruido del presente. Sabemos que persisten las montañas, aunque ya no las vemos. Huellas de pasos nómadas convertidos en fósil. Huellas de campamentos levantados y deshechos por el viento. Huellas de pueblos que se adaptaron al paisaje sin dejar muros ni monumentos. Borrar también deja una huella. Regresa un rumor, una palabra rota, un gesto heredado que no conocía. Y a veces, desde lejos, vuelve una sombra.
caminando desde el otro lado del río, con la piel marcada por más de una historia. Vuelve la serralbense, la veo entre las sombras de las yucas por la ventana, corriendo entre los matorrales con la cara rayada, huyendo del cerco y de su cautiverio, siguiendo el rastro del viento y el olor del huizache. Nos quitaron la lengua, nos prohibieron la danza, el canto, el mitote, nos vistieron de lino, nos taparon el cuerpo, nos borraron el rostro, nos marcaron con números, con siglas, con códigos de barra, nos borraron de los mapas, de las oraciones, nos dijeron que éramos demasiado salvajes, demasiado libres. Nos arrebataron el cerro, el río, el mezquite, el eclipse, la palma. Nos arrebataron el agua y nos vendieron Coca-Cola. Nos quitaron la palabra. Nos quitaron la lumbre y la sembraron en sus crisoles. Nos bautizaron con otros nombres. Nos metieron en diminutas casas de concreto. ¿Dónde están? ¿Dónde están los andelcamino? Casas chiquitas, ayapaguemes, los como se llaman, tejones, pamoranos, cotonames, los nazas, mulatos, quinicuanes, pelones, comecrudo, los garzas, borrados, zacatiles, pauraques, cueros quemados, paisanos, guachichiles, pintos, los trueno. Mientras, seguimos cantando esta canción para no dejar caer el mundo, ni las estrellas, ni el cielo. Ellos que sigan con su guerra. Nosotros seguimos bailando alrededor de la lumbre para volver a las montañas y el cielo que nos arrebataron.